Ahora en pantalla aparece uno de los rostros más determinantes de la historia mexicana, Plutarco Elías Calles, conocido por haber gobernado México con mano dura. Gracias a él, los últimos reductos de la revolución fueron eliminados, provocó la Guerra Cristera, fundó el partido que ahora se conoce como Revolucionario Institucional, fue llamado el Jefe Máximo, y el periodo de la historia protagonizado por él, y que resulta casi desconocido, recibió el nombre de El Maximato. La Revolución Mexicana se puede dividir en dos partes muy importantes. La primera, con su estallido, encabezado por los coahuilenses Francisco Madero y Venustiano Carranza. La segunda etapa fue protagonizada por los sonorenses Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes formularon el Plan de Agua Prieta y se levantaron en contra del gobierno de Carranza. Sin embargo, no hubo una lucha armada, pues Carranza, intentando establecer su gobierno en Veracruz, fue interceptado por rebeldes en Tlaxcalantongo, perdiendo la vida. El presidente electo a la muerte de Carranza fue Álvaro Obregón, un hombre sumamente astuto y diestro para el combate, conocido por haber derrotado definitivamente a Pancho Villa en la batalla de Celaya, donde una explosión le amputó el brazo derecho, mientras que su aprendiz, Calles, ejerció como ministro de Gobernación. Obregón intentó poner en orden todo lo que más de una década de guerra había destruido, llevando a cabo varios planes que su presidencia no pudo concluir, además de la constante negativa de Estados Unidos a reconocerlo como presidente legítimo de México. Para ganarse la benevolencia del vecino del norte, Obregón tuvo que comprometerse a resarcir todos los daños a las propiedades estadounidenses en México, ocurridas durante la Revolución en los controversiales tratados de Bucareli, que analizaremos después. Esperando que Calles continuara su labor de estabilizar al país, Obregón lo seleccionó para ser el sucesor presidencial en 1924, ganando las elecciones por más de 1 millón de votos. Calles realizó una profunda reforma en el país, dándole máxima prioridad a la educación, volviendo obligatoria la instrucción de higiene, deportes y oficios. Llevó a cabo varias reformas hacendarias y fiscales para sanear la precaria economía mexicana, creando para ello el Banco de México. Se realizó una gran inversión en carreteras, sistemas de riego para el campo y redes telefónicas por todo el país. Sin embargo, fue sumamente estricto con el clero mexicano, a quien culpaba por el atraso que durante años había mantenido rezagado al país. En 1925 se inició el conflicto entre la Iglesia y el Estado, pues Plutarco había ordenado reducir el número de iglesias y sacerdotes en todos los estados, y en 1926 prohibió el culto católico, desatándose abiertamente la batalla entre ambos bandos, que se conoció como la Guerra Cristera, la cual duró 3 años y cobró más de 80,000 vidas. Sin embargo, la clase política reinante en México, que aún apoyaba a Obregón, no veía con buenos ojos las acciones de Calles, quien además no había continuado con las reformas de su antecesor como se esperaba, por lo que empezaron a realizar los preparativos para la reelección del Manco como presidente de México. Varios levantamientos contra Calles y Obregón empezaron a pulular por todo el país, pero los sonorenses, que ya tenían bastante experiencia en revoluciones, las arrasaron mucho antes de que éstas pudieran comenzar. Obregón fue reelegido como presidente de México, pero antes de poder tomar protesta, un fanático religioso lo atacó con un arma de fuego en un restaurante de la Ciudad de México, donde perdió la vida. El homicidio de Obregón marcó el final definitivo de la Revolución Mexicana y permitió que todo el poder recayera en manos de Plutarco, quien fue nombrado como el jefe máximo de la revolución, dando inicio al periodo conocido como el Maximato. 3 presidentes fueron seleccionados por mero deseo de Plutarco, presidentes que se sabía eran meros pantomimos y marionetas del jefe máximo, quien seguía dirigiendo al país. El primero, Emilio Portes Gil, fungió como presidente provisional en lo que se organizaban nuevas elecciones, para lo que se creó, por orden de Plutarco, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del actual PRI. El segundo, Pascual Ortiz Rubio, fue quien ganó las elecciones, amañadas descaradamente por orden de Plutarco. Durante sus 2 años de presidencia, México se unió a la Liga de las Naciones, se le otorgó autonomía a las universidades del país y se decretó la libertad de cultos.
Esta presidencia se vio truncada debido a las fuertes pruebas de fraude, obligando a Pascual a renunciar a su cargo, siendo el último presidente de México hasta la fecha en hacerlo. Su sustituto, nombrado por Plutarco, fue Abelardo Rodríguez, quien estableció el salario mínimo, construyó más carreteras y promulgó diversas leyes a favor del campo. Plutarco ordenó construir su casa justo enfrente de la presidencia de México, por lo que era común escuchar la frase: "Aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente". El último presidente electo por Plutarco fue Lázaro Cárdenas, quien, contrario a sus antecesores, ordenó la inmediata expulsión de Plutarco del país, marcando súbitamente el final del maximato. Plutarco se estableció en la ciudad de San Diego, California, y convencido de que moriría pronto y que necesitaba sanear su alma, comenzó a practicar el espiritismo, tratando de averiguar qué había después. El cambio de presidente en México en 1940 permitió que Plutarco regresara a la Ciudad de México, y con la entrada del país a la Segunda Guerra Mundial, se le vio por última vez en el balcón presidencial, junto con Lázaro Cárdenas. Retirado de la vida política, y quizás sin haber encontrado la paz para su alma, Plutarco falleció el 19 de octubre de 1945, habiendo definido permanentemente el rumbo de México, y convirtiéndose en una figura crucial y casi desconocida de la historia. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Smoothie Aaron. Hasta la próxima.